Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso UML. Estábamos viendo los diagramas de clases, si recordáis, y habíamos comenzado a trasladar pues, un diagrama de clases muy sencillo a código. Y tenemos el código a medias, así que vamos a continuar trasladando ese diagrama a código, concretamente a código Java, para empezar. Vamos a ello. Recordamos nuestro sencillísimo diagrama de clases, dos clases, una clase colegio y una clase estudiante. La clase colegio, de momento, pues ya la tenemos más o menos desarrollada en código, y digo de momento porque veremos después que habrá alguna cosilla que agregar o que modificar. Vamos ahora con la clase estudiante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como podéis ver, la clase estudiante tiene las propiedades privadas encapsuladas con el signo menos, aquí se indica, que vemos en pantalla en el diagrama, propiedad ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc. Y luego tiene en la parte inferior los métodos o comportamientos que son públicos, aquí podéis ver el signo más. Tenemos un constructor, que es el estudiante que debe tener pues todos estos campos. Y luego pues el método inscribir curso, abandonar curso. Y bueno, pues vamos a comenzar a desarrollar esta clase, sencillo. Y veremos más adelante, probablemente en el próximo vídeo, cómo también en esta clase tendremos que modificar alguna cosa. Así que vamos a verlo. Tenemos aquí Eclipse, la clase colegio, pues es la que completamos en el vídeo anterior. La vamos a dejar de momento ahí aparcada. Vamos ahora con la clase estudiante. Comencemos por los campos. Ya sabéis, yo tengo por costumbre a la hora de programar en Java de crear los campos al final, aunque esto es lo de menos. Como tienen que ir encapsulados, pues palabra reservada private. Esto se debe, ya sabéis, al signo menos que aparece en el diagrama UML a la izquierda de cada campo. Así que pues ID, nombre, vamos a ello. Private tiene que ser de tipo texto, así que string en este caso, ID. Lo mismo para el nombre. Mira, lo voy a declarar todo en una línea. A continuación, nombre. Los podríamos declarar uno debajo de otro, pero si van a ser de tipo string, la mayoría de ellos o todos ellos, pues los podemos declarar también en una línea. Así que private string ID, nombre, apellido, ¿cuál era el otro? Fecha nacimiento, si no recuerdo mal. Este campo lo podíamos haber declarado también, en vez de como tipo string, como tipo date en Java. ¿Por qué lo declaro como tipo string? Porque no tengo pensado en principio hacer ningún tipo de operación matemática con este campo fecha de nacimiento, pero si tuviese pensado en este programa pues hacer una media aritmética de todos los alumnos para ver cuál es la media de edad que hay en el colegio, pues ya necesitaría que este campo fuese o de tipo date o de tipo entero. Sería más apropiado hacerlo de tipo date, ¿no? Si quisiera también hallar la edad de un alumno en concreto en base a su fecha de nacimiento y el día en el que nos encontramos, también voy a necesitar realizar operaciones con este campo, operaciones matemáticas. Bueno, pues en todos estos casos convendría que el campo fecha de nacimiento no fuese string, sino que fuese date o que fuese int, por ejemplo, ¿no? Sobre todo date. Pero bueno, como en nuestro caso no vamos a hacer ningún tipo de cálculo, nos vale con string. Siguiente campo, pues dirección, para la dirección del colegio, que va a ser de tipo string. El teléfono, que va a ser también de tipo string. Y el email, que va a ser también de tipo string. Y con esto, pues ya tenemos todos los campos. Vamos ahora con los métodos. Y aquí quiero mencionaros algo. Mirad, en el nombre de los métodos, como podéis observar, pues tengo uno que se llama setDatosContacto, tengo otro que se llama getDatosEstudiante, tengo otro que se llama obtenerEdad. Bien, el poner el prefijo set o get delante de un método a la hora de programar, digamos que es una convención que se sigue por la naturaleza de ese método o por lo que se va a hacer con ese método. Aquellos métodos en programación, y no hablo solamente del lenguaje Java, sino de cualquier lenguaje, cualquier método que vayas a crear en cualquier lenguaje que sirva para establecer el dato de un campo, almacenar en un campo de clase, dirección, teléfono, email, una información, pues por convención debe de comenzar el nombre del método por el prefijo set, ¿no? Esto indica que vas a setear, vas a establecer. Set en inglés quiere decir establecer, la palabra set. De ahí que se escoja este prefijo, porque eso indica que vas a establecer un valor para estos campos. Realmente puedes llamar a los métodos como quieras, pero por convención a la hora de programar, los métodos que tienen pues esta función, establecer datos en campos, pues se les agrega el prefijo set.
Y aquellos métodos que tienen como finalidad obtener la información almacenada en campos, aquellos métodos que tienen que devolvernos una información, se les suele agregar el prefijo get delante. La palabra get en inglés quiere decir obtener. Bueno, pues por eso se les suele agregar estos prefijos. Set para establecer información, get para obtener información. De ahí que a estos métodos se les denomina en programación métodos setters y getters, ¿no? Viene siempre por el prefijo. Y quería hacer hincapié en esto porque yo tengo la costumbre, mala costumbre, de escribir los métodos en español muchas veces, y esto origina que mezcles prefijos set y get que se deben de poner. Debes de seguir estas convenciones a la hora de programar con palabras en español, datos contacto, datos estudiante. E incluso hay veces que en vez de utilizar el prefijo get, pues yo pongo la palabra obtener. Bueno, pues esto lo hago yo, pero no es realmente una buena práctica de programación. El programa va a funcionar igual, pero como buena práctica de programación debes intentar escribir los métodos en inglés. Sé que esto puede no hacer gracia a muchas personas, que puede doler, a mí me duele, a mí no me hace gracia, pero se debe hacer así. Se intenta que a la hora de programar, cualquier programador en cualquier parte del mundo y cualquier programa que vaya a hacer, ese programa sea entendible y lo más legible posible por cualquier otro programador en cualquier parte del mundo. Y de ahí que se intente programar todo en inglés, en un lenguaje común, que es el inglés. Y además, todos los lenguajes de programación, por lo menos los que yo conozco, las palabras reservadas están en inglés. Entonces, no se considera buena práctica pues utilizar prefijos set y get junto con palabras en castellano, es decir, este método, en vez de set datos contacto, habría sido más apropiado, más correcto, para seguir las convenciones de programación, llamarlo set contact data, por ejemplo. Y este, pues, get student data. Si la clase se llama estudiante, que lo suyo habría sido llamarla student, pero bueno, si se llama estudiante, pues get estudiante data, por lo menos, ¿no? Y este método que tenemos aquí de obtener edad, pues lo suyo habría sido llamarlo get age. O al menos, aunque tampoco sería correcto, get edad, ¿no? En general, hacer esto que estoy haciendo yo de mezclar términos en inglés con términos en español a la hora de escribir tu código no es considerado una buena práctica de programación, tampoco es que sea una práctica pésima. Así que bueno, en la medida de lo posible intentar eso, que todo el código esté en inglés. Luego las cadenas de string, los valores de un string no, pueden estar en español evidentemente, pero todo lo que sean palabras reservadas, nombres de variables, palabras reservadas, por supuesto, porque son del propio lenguaje, ¿no? Pero nombres de variables, nombres de métodos, nombres de clases, etcétera, pues intentar que estén en inglés. Dicho esto, bueno, yo voy a seguir tal y como tengo el diagrama UML, ya tengo los campos definidos, vamos ahora con los métodos, vamos con el constructor. Así que, mirad, el constructor, según el diagrama UML, tiene que recibir por parámetro pues el campo nombre, apellido, fecha de nacimiento, curso, dirección, teléfono, email. Todos los campos menos el campo ID. Eclipse, que es el entorno de desarrollo que yo utilizo para programar en Java, pues trae una funcionalidad que está bien. Si pulsas con el botón derecho, te vas a Source y dentro de Source le dices Generate Constructor Using Files, pues esto es, genérame un constructor de clase utilizando los campos que ya has definido, ¿no? Bueno, pues hacemos clic en esa opción y se debían utilizar todos menos el ID, según el diagrama UML, ¿no? Así que desactivamos ID, dejando activados el resto de campos, le damos a Generate y ya tenemos aquí un perfecto constructor de la clase estudiante con los campos. Y ahora pues tendríamos que ir definiendo los métodos, ¿no? Inscribir curso, abandonar curso. Bueno, pues esto, sobre todo con los primeros, con inscribir curso, abandonar curso, etcétera, no va a haber mayor dificultad, ¿no? La definición, luego implementar los métodos y que hagan su trabajo, sí, pero me estoy ciñendo exclusivamente a lo que aparece en el diagrama, ¿no? Que es la definición. Así que, bueno, pues vamos con el primero de ellos. Inscribir curso. Bueno, pues vamos aquí al código. Como tiene que ser público, pues public void inscribir curso, se llama el método, pues inscribir curso. Abrimos paréntesis y aquí en el diagrama UML pues no hemos indicado ningún parámetro, ¿no? En realidad esto no debería de ser así, porque si vamos a inscribir a un alumno en un curso, lo suyo es que le pasemos por parámetro a este método el curso en el que vamos a inscribir al alumno. Pero bueno, eso lo podemos completar después. De momento
Vamos a dejarlo así, tal y como nos indica el diagrama UML. Y bueno, pues con esto ya estaría. Siguiente método. Abandonar curso. Bueno, pues exactamente igual. Nos situamos debajo de este método. Public void abandonar curso. Aquí abrimos la llave, la cerramos y ya tenemos este método también. Siguiente método. Vamos a ver el diagrama. Obtener edad. Pues nada. Nos situamos debajo de este método. Public. Fijaos que estos dos métodos, inscribir curso y abandonar curso, sí que deben ser de tipo void. Void en Java se utiliza esta palabra reservada para indicar que un método no nos va a devolver, no nos va a retornar ningún valor. Es decir, el método no va a tener instrucción return. Sin embargo, este método con el que voy ahora, que es obtener edad, pues el método nos está indicando claramente en su nombre que nos va a devolver la edad. Así que este método no puede ser de tipo void. La edad es un dato de tipo entero. Así que aquí, pues, el campo, el método, mejor dicho, debería ser de tipo int y el nombre del método. Obtener, bien escrito si puede ser, edad, ¿no? Y aquí pues abrimos la llave, la cerramos y ahora Eclipse nos va a marcar un error. Este error nos lo marca porque le estamos indicando con la palabra reservada int que este método obligatoriamente nos tiene que devolver un dato de tipo entero. Hasta que no escribamos dentro de este método, entre la llave de apertura y cierre, una instrucción return que nos devuelva algo, que en teoría es la edad, pues no desaparecerá el error. De manera provisional, con el único objetivo de que nos desaparezca el error, que siempre queda muy feo en el código ver algo subrayado en rojo, ¿verdad? Le vamos a decir return 0 y luego esto en un futuro lo cambiaremos. Entonces, bueno, pues por lo menos ya hay instrucción return, estamos devolviendo un valor numérico y con eso desaparece el error. El siguiente método que debemos implementar es obtener cursos inscritos. Pues nada, lo mismo, ¿no? Como va a ser un método que debe devolvernos un valor, pues tampoco puede ser de tipo void. Pero es que además en este caso, fijaos que el nombre del método está en plural. Obtener cursos inscritos. O sea que se deduce por el nombre del método que no nos va a devolver un único curso, que podría devolvernos varios cursos. Y tiene sentido porque estamos en la clase estudiante. Se supone que un estudiante pues puede inscribirse, puede estar inscrito en más de un curso. En ese caso, cuando le preguntemos a esta clase por los cursos del estudiante, pues me dirá, está en este curso, en este y en este. Es decir, nos va a devolver más de un curso. Por ese motivo, yo aquí lo que haría sería declarar el método como string, pero más apropiado incluso sería declararlo como tipo lista. Es decir, yo aquí haría lo siguiente, public list, para que me devuelva el que una lista de cursos. Como va a ser una lista de cursos, pues le indicamos que va a ser un list de tipo string, porque los cursos van a ser texto, ¿no? Pues yo qué sé, historia, matemáticas, esto es texto, el nombre de los cursos. Así que una lista de string. Y ahora el nombre del método, obtener cursos inscritos, se tiene que llamar, ¿no? Inscritos. Abrimos la llave y nos pasa lo mismo que en el método anterior. Hasta que no pongamos una instrucción return, pues no desaparecerá ese error. Así que de manera provisional vamos a decirle, pues por ejemplo esto, no, porque esto es un string, nos tiene que devolver una lista. Así que aquí, mirad, para que desaparezca el error, estamos obligados a crear una variable, un campo de clase de tipo list, donde almacenaremos los cursos del colegio, ¿no? Así que ya que estamos, vamos a declararlo, pero esto únicamente como objetivo provisional para que nos desaparezca este error. En un futuro utilizaremos esta lista que voy a declarar ahora mismo, ¿no? Pero yo aquí haría lo siguiente. Debajo de estos campos de tipo string que hemos declarado antes, pues declaro un private list, que tiene que ser un string, y que voy a llamar cursos inscritos. Cursos inscritos. Y ya que estamos, pues vamos a inicializar ese array list, ¿no? Así que vamos a instanciar new array list, por ejemplo. Bien entenderán esto los que hayan hecho mi curso de Java. Para que Eclipse nos reconozca la clase string, pues tenemos que importar el paquete necesario. Si dejas el ratón quieto, pues importas el paquete JavaUtil, que es donde se encuentra la clase list, y para que nos desaparezca el array list tendríamos que importar también el paquete JavaUtil, pero la clase ArrayList.
si nos vamos aquí arriba, donde ha agregado la línea de importación y le decimos que en vez de agregar solo la clase list, con un asterisco nos agregue el paquete entero, pues hemos consumido un poco más de memoria, pero con esto pues hemos importado list, ArrayList y todas las clases que estén en este paquete Java útil, con lo cual ya desaparece el error de aquí. Hecho esto, pues ahora yo le puedo decir que me devuelva cursos inscritos. Cursos inscritos. La idea es almacenar en esta lista de tipo texto, cursos inscritos, pues todos los cursos en los que se van inscribiendo los alumnos, ¿no? Y una vez que lo hemos almacenado aquí, pues que este método, que va a tener como objetivo devolvernos los cursos de un alumno en concreto, pues me devuelva lo que hay almacenado en esa lista. Siguiente método que tenemos que implementar, pues set datos contacto. Y fijaos que hemos indicado aquí en el diagrama UML que debe recibir por parámetro dirección, teléfono, email. Estos tres campos de clase, que los tenemos definidos previamente, dirección, teléfono, email, ¿no? Tiene que recibirlos aquí por parámetro. Esto, pues como os acabo de indicar hace un instante, deberíamos de haberlo llamado, si fuésemos 100% correctos a la hora de programar, setContactData, ¿no? Y que reciba estos campos. Lo hemos llamado así, pero de cualquier forma, como lleva el prefijo set, se trata de un método setter. Bueno, pues Eclipse trae también una herramienta para crear estos métodos setter de manera fácil, ¿no? Sin embargo, no vamos a poder utilizar esta herramienta en este caso porque yo quiero un método que se llame setDatosContacto que establezca tres campos a la vez. Y eso esta herramienta de Eclipse no lo permite. Eclipse, mirad para que lo veáis, botón derecho, Source, Generate, Getters and Setters. Aquí está la herramienta. Como son métodos frecuentes a la hora de desarrollar e implementar clases, pues nos ofrece esta herramienta. Entonces aquí le puedes decir que setters, para que solamente nos genere los setters, porque si no dices esto, de que te genere solamente los setters, te va a generar los dos, getter y setter, y aquí elegirías los campos que quieres. En nuestro caso tiene que ser dirección, teléfono e email, ¿no? Entonces dejaríamos activado el teléfono, la dirección, el email y el resto pues los tendríamos que desactivar. Pero si hacemos esto, y lo voy a hacer, luego lo deshago para que lo veáis, y le decimos que genere un setter con estos campos, no genera un setter con estos campos, genera tres setters diferentes, uno para cada campo. Le damos a Generate y aquí tenemos los setters. Viene muy bien esta herramienta porque la mayoría de las veces querrás hacer esto, pero no es concretamente lo que yo quiero hacer ahora. Así que Control Z, yo lo que quiero es un único setter que me permita modificar esos tres datos. Así que lo tengo que definir a mano. Public void. Eclipse creo que no permite. Vamos, yo nunca lo he visto. Lo que voy a hacer ahora de forma manual, ¿no? Set datos contacto. Así se tenía que llamar este método. Tiene que recibir por parámetro string dirección, string teléfono y string email. Y una vez que recibe esos tres parámetros, lo que tenemos que hacer es almacenar. No debemos confundir, por cierto, lo que es un parámetro de un método con lo que son los campos de clase. Casi siempre van a coincidir en el nombre, es decir, este parámetro de dirección se llama igual que este campo de clase, pero son cosas diferentes. Aquí le pasamos el valor a este parámetro. Un parámetro es como una variable local que solamente tiene ámbito, solamente se puede leer y utilizar desde la llave de apertura hasta la llave de cierre del método. Mientras que el campo de clase lo puedes utilizar en todo el código de la clase. Son cosas diferentes. Entonces, para almacenar en este campo de clase lo que le pasemos a este parámetro, utilizamos la palabra reservada this en Java. This, siempre que lo anteponemos al nombre de un campo de clase, pues se refiere al campo de clase y no al parámetro. Es la manera de diferenciar con esta instrucción quién es el campo de clase, que siempre va a ser el que tenga el this, y quién es el parámetro, que será quien no tenga el this. Como digo esto, pues se hace así para diferenciar, en este caso en concreto, campo de clase de parámetro. Aparte de esto, el this como palabra reservada tiene muchos más usos. Si estáis interesados, a mi curso de Java a verlo. Y aquí, pues this.teléfono igual a teléfono y this.email igual a email. Y con esto, pues ya he definido de momento el campo setDatosContacto como aparece en el diagrama UML. Y aquí getDatosEstudiante. Esto es un getter, ¿no? Entonces, aquí sí que podría utilizar la herramienta de Eclipse para generar el getter, pero quiero que me devuelva este método una cadena string concreta. Entonces lo voy a hacer de forma manual. Podría hacerlo mitad automático, mitad manual, ¿verdad? Pero lo voy a hacer todo de forma manual. Public string
get datos estudiante. Y aquí, pues lo que quiero es que me devuelva, en teoría, ¿no?, el ID del estudiante. Así que aquí concateno este string para que el string diga ID : y esto, como digo, lo concateno con lo que tengamos almacenado en el campo ID de la clase, ¿no? Y a su vez lo concateno con el texto nombre : concatenado con lo que tenemos almacenado en el campo nombre de la clase. Y así con todos los campos, ¿no? Esta es la cadena que yo decía que quería un poco personalizada, que me devuelva este método. Fecha de nacimiento : pues lo mismo, ¿no? Fecha nacimiento. La dirección igual. Dirección : y aquí pues concatenado con lo que tengamos almacenado en la dirección, el teléfono y el email. Teléfono. 2 puntos, concatenado con lo que tenemos en teléfono, y para terminar el email. Email, 2 puntos, y aquí lo que tenemos almacenado en email, punto y coma, y con esto pues ya tendríamos el email, ¿no? Me he dejado aquí el apellido, quizás vendría bien nombre, 2 puntos, más nombre, más, para que aparezca también el apellido, porque si no nos lo dejamos fuera. Me he dado cuenta, porque Eclipse me lo deja aquí subrayado en amarillo. Subrayado en amarillo, que me lo preguntan muchas veces los alumnos del curso de Java, no indica un error a la hora de programar en Eclipse. Eclipse nos subraya en amarillo como una advertencia. Y en este caso la advertencia es que este campo está sin usar, sin utilizar. Entonces Eclipse dice, si no lo vas a usar, ¿para qué lo pones?, ¿no? Entonces lo subraya en amarillo. No obstante, si hacéis clic en el globo, os va a decir pues qué es lo que pasa. Y fijaos que dice the value of the file student apellido is not used. Lo que os he dicho, que no está usado. Podéis poner también el ratón encima de la advertencia con sugerencias, que en este caso no ha lugar, para solventar pues ese posible error. Cuando subraya en rojo es que hay un error fijo. Cuando es en amarillo es una advertencia. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser concatenarlo también con apellido para usarlo. Hecho esto, guardo cambios. Y de momento, pues ya tengo todo implementado. Pero vamos a tener que modificar algunas cosas. Y fijaos que eso no aparece reflejado en el diagrama UML. Y aquí quiero hacer una puntualización importante, porque sé que muchos de los que me seguís sois muy estrictos, ¿no? Y me lo indicáis muchas veces con correos electrónicos, con comentarios en el canal, y eso está muy bien, que seáis estrictos. Y seguramente, pues muchos de vosotros estaréis diciendo, ¿cómo que hay que modificar cosas, no? Estamos llevando un diagrama UML a código, pues llevamos eso y tiene que funcionar. Bueno, pues cuando se trata de UML y de trasladar lo que vemos en un diagrama de UML a código, no se puede ser tan estricto. Es completamente normal, pero completamente normal, que a la hora de llevar a código un diagrama UML te des cuenta de que faltan cosas en el diagrama, hay imprecisiones en el diagrama, hay ambigüedades en el diagrama, porque la transición de un diseño conceptual, como un diagrama de clases UML, que es lo que estamos viendo ahora, a la implementación real en código, pues muchas veces cuando estás llevando eso a código, eso revela detalles, omisiones, ambigüedades que no se habían considerado o que no eran evidentes en la etapa de diseño. Eso os va a pasar siempre. Quizás con algo tan sencillo como este diagrama y este programa debería de pasar poco o no pasar, pero los diagramas no van a ser tan sencillos como este en la mayoría de los casos. Cuando tengas que crear un diagrama UML de una aplicación en real, el diagrama UML va a ser mucho más complejo y en esos casos, como digo, es completamente normal que te des cuenta al llevarlo a código de que en el diagrama faltan cosas, ¿no? Las razones por las que pueden pasar esto, pues os las podéis imaginar, son muchas, ¿no? Pues por el nivel de abstracción, los diagramas UML, incluidos estos de clase, pues operan a un nivel más abstracto, ¿no?, que el código real. No se espera que capturen todos los detalles de la implementación este diagrama, ni siquiera es su cometido, capturar todos los detalles de la implementación, del desarrollo. A veces las relaciones y la lógica pues parecen simples en un diagrama, pero cuando las llevas a código se vuelven más complicadas cuando te enfrentas, ¿no?, con la realidad de ese código. También con las limitaciones del propio lenguaje UML, porque es un lenguaje de modelado universal, como ya hemos visto, pero luego después cada lenguaje de programación
tiene sus propias idiosincrasias, sus propias características, ¿no? Y algunas cosas que puedes modelar muy fácilmente en UML, pues requieren soluciones más complejas en código, dependiendo del lenguaje que utilices. Es mi intención completar en el próximo vídeo este programa, pues para intentar plasmar en código todo lo que os he ido mencionando que quiero que tenga este programa, ¿no? Y que funcione este programa, pero después también, en otro vídeo posterior, más corto, quiero trasladarlo a código Python también, ¿no? Para que tengáis dos referencias, cómo llevar un diagrama UML a Java y cómo llevarlo también a Python, pues para que veáis precisamente eso, ¿no? Que el lenguaje UML tiene sus limitaciones y que hay veces que cuando te enfrentas al código, pues las características del lenguaje en concreto te hacen ver que el diagrama UML no se ajusta exactamente a lo que necesitas, ¿no? O que se deja detalles más que no adaptarse a lo que necesitas. Ya no hablemos de si hay cambios de requisitos cuando estamos implementando el código, es decir, realizas un diagrama UML, que de esto hablamos al principio de este curso también, empiezas aquí a trasladarlo a código y cuando vas a medias, pues llega el cliente o quien sea, o tú mismo, y te das cuenta de que necesitas otro método más en cualquiera de las clases, ¿no? Entonces tenéis que tomar, en definitiva, y esto es el mensaje importante que os quiero trasladar para terminar el vídeo, tenéis que tomaros estos diagramas UML de clases, y en general cualquier diagrama UML, no como un contrato fijo, sino como una guía o punto de partida. Es completamente aceptable y a menudo necesario volver al diseño y ajustar el diagrama UML a medida que avanzas en el proyecto. Eso es completamente normal. Sería extrañísimo que en un diagrama UML complejo de una aplicación compleja no tuvieses que volver, mientras estás desarrollando ya en código la aplicación, al diagrama para modificar algo. Sería muy extraño. Y además es que hacerlo así, es decir, volver al diagrama y modificarlo, mantener la documentación y el diseño actualizados con la implementación real que estás llevando a código, se considera una buena práctica para garantizar la coherencia y facilitar la comprensión y el mantenimiento, ¿no?, del software en el futuro. Y es algo que probablemente tenga que hacer en el próximo vídeo, porque si recordáis, yo quiero que desde la clase colegio se matricule a un estudiante en un curso, con lo cual voy a tener que tener en algún sitio en la lista de cursos que acabo de crear, ¿no? De hecho, fijaos, he creado un campo en estudiante que es la lista cursos que no está. Pues aquí tenéis un ejemplo de lo que estoy hablando. Pues en esa lista cursos, de alguna manera, se tiene que reflejar lo que hacemos desde colegio y desde estudiante. Es decir, si yo desde la clase colegio agrego un curso, a donde sea, ya veremos a dónde, ese curso, de ese lo que sea, una lista, por ejemplo, tiene que ser accesible, visible desde estudiante. Y eso nos va a obligar a agregar, a modificar alguna cosa en este diagrama UML. Bien, nada más, pues vamos a dejar de momento el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.